No es el tamaño del desafío lo que determina el éxito del Evangelio. Es la presencia de Cristo la que convierte las grandes ciudades más oscuras en campos listos para la cosecha. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos un día más a un capítulo más de nuestra comunidad en estudio, capítulo 1, temporada 12, Pastor. ¿Cómo está? Temporada 12. ¿Cómo avanzamos, no? Sí, ya, bueno, yo llevo un año apenas acá. Sí. ¿Cómo está Brian? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, aquí extrañando al Pastor Dani, que está en una misión importante. Sí, descansar un poco. Descansar un poco. Sí. Justo y necesario, así que Pastor Daniel, hasta donde estás, un saludo a Mariana, a Sofía y al baby que está en camino, que Dios los bendiga hasta donde están. ¿Qué tal ha sido su semana, Pastor? Muy bien, gracias a Dios, disfrutando de este tiempo y disfrutando del clima. Aunque hace calor, pero podemos disfrutar de un lindo tiempo, ¿no? ¿Usted es team calor o team frío? Antes era team invierno. Okay. Antes, cuando era más joven. Ahora que estoy más viejo, del verano. Sí. No, creo que es por la ciudad en donde yo nací, en Mérida. Yo soy team calor siempre. Siempre he sido team calor. Cuando viví para el norte, ahí en Boston, ay no, la sufrí muchísimo. Imagínense veranos en Celsius, 47, 48 grados Celsius, eso es para mí normal, ¿no? Sí. Entonces, aunque sí lo resiento, me sudo y todo, pero pues se avanza. Sí. Me permite hacer cosas en el día. Bueno, esta escuela sabática va a estar enfocada en parte de la misión, del trabajo también de Pablo, pero específicamente de primera y segunda de Corintios. Uh-huh. Y vamos a empezar con la introducción, que está centrada en el ministerio de Pablo en Corinto. Generalidades, cómo es que terminó allá, cuál fue el viaje que ocurrió. Sin embargo, me llama la atención que si nosotros partimos de un poquito atrás, de los discípulos de Jesús, nos podemos dar cuenta que después de los 12 elegidos, Judas pues se ahorca, termina fuera del ministerio, Jesús muere, se va al cielo, es nombrado Matías, otro apóstol, y a la par se nombran a Bernabé, Jacobo y Pablo como misioneros, parte del trabajo apostólico pastoral, pues que tiene pues Jesús en su tierra después de haber partido, ¿no? Y me llama la atención también, poniendo este contexto, que si nosotros nos vamos a Gálatas 1.1, Gálatas 1.15, Hechos 22.6.7 y Gálatas 2.9, responde a 4 preguntas directas. Número 1, el cómo Pablo llegó a ser apóstol. ¿Cómo? Pues por elección de Jesús. Uh-huh. Jesús lo eligió y dijo, va a ser para mí. Número 2, el cuándo fue elegido, desde el vientre de su madre, dice Gálatas 1.15. 3, el cuándo fue llamado, o sea, cuándo fue ejecutado el plan de la elección, camino a Damasco, Hechos 22. Y pues de quién fue apóstol, de los gentiles. Y aquí viene una pregunta que me gustaría que usted pudiera ampliarnos desde su experiencia y su conocimiento. Rescato aquí que hay una elección, un momento de la elección, un tiempo, una ejecución del llamado, y hay un target, hay un público. Un destinatario. Exacto, específico para él. ¿De quién fue apóstol Pablo? De los gentiles. Porque eventualmente los mismos judíos lo fueron rechazando por su pasado, por lo que escribía, por cómo hablaba, por quién era, y entonces los gentiles lo abrazaron. ¿Cómo puede ser un discípulo de Cristo hoy en el presente, elegido, ejecutado el llamado, y un pueblo o unas personas destinatarias para recibir? ¿Cómo hoy en día puede pasar esto? Y eso tiene que ver con los ministerios, ¿no? La iglesia tiene diferentes ministerios y nosotros vamos, primero decimos el Señor nos llama. Por eso a veces a mí me da risa, digamos, internamente. Uh-huh. No lo expreso, ¿no? Porque, bueno, cada uno es dueño de hacerlo, pero a veces los pastores oramos previamente cuando queremos o necesitamos colocar a alguna persona en una función, ¿no? Okay. Entonces, Dios de alguna manera nos utiliza para poder llamar a esa persona. Entonces yo me acerco y te digo, mira Brian, estoy orando y me gustaría
puedas ocupar esta función. Entonces, lo que algunas personas dicen, bueno, pastor, déjeme orar. Okay. Por eso digo, me da cierta como risa interna, ¿no? Uh-huh. Porque decir, yo te puedo decir, ya estuve orando, Dios me llamó, Dios me utiliza como instrumento para llamarte, porque Dios ya te eligió, ¿sí? Entonces, a veces necesitamos como esa reconfirmación. Como vuelvo a decir, no está mal hacerlo. Claro. No está mal hacerlo. Pero decir, Pablo cuando fue llamado allí, decir, bueno, voy a orar a ver si realmente el que me está llamando es Jesús. Uh-huh. ¿Sí? Y de alguna manera él necesitó esa reconfirmación, porque cuando va allí a Damasco, le hacen la invitación, el personaje que había sido usado por Dios para hacerlo, para reconfirmar su llamado, entonces él le responde, ¿no?, a ese claro. llamado que Dios le estaba haciendo. Entonces, podemos hacerlo, no está mal que lo hagamos, pero confiemos en cuáles son los instrumentos que Dios utiliza para hacernos el llamado y la invitación, ¿no? Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, aún para la función y el ministerio para el cual le estamos cumpliendo. Y otro tiene que ver con el gusto también. Empezamos a trabajar en ciertos departamentos y vemos que nos gustan. Y entonces, ¿cuál es nuestro target? Por ejemplo, si eres mujer, trabajar en el ministerio de la mujer. Aquí nosotros tenemos un ministerio de la prisión muy, muy fuerte, muy, muy grande, que tienes que estar preparado para eso también. No cualquiera puede hacer ese trabajo. Porque a veces el hecho de entrar a la prisión y ver lo que uno ve adentro, sí. a pesar de que es hermoso, pero tiene que estar preparado. Algunos han dicho, no, pastor, me da miedo entrar a la prisión. Bueno, puede ser. Cada uno tiene su llamado para... No todos estaban preparados para trabajar con los judíos. No todos estaban preparados para trabajar con los gentiles. El Señor los llama en diferentes ministerios, ¿no? Y ese es de alguna manera la respuesta a esto que tú estás planteando, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestro target? El Señor te lo va a indicar. Y también tu gusto, tú te vas a sentir cómodo trabajando, haciendo determinada cosa. Hay quienes les gusta trabajar con los niños, a quienes les gusta hacer evangelismo infantil. Otra de las actividades muy, muy grandes que nuestra Iglesia Central del Valle tiene es el programa de VBS. No todos están preparados para trabajar con los niños, ¿no? Voy a aclarar, bueno, no aclarar, como acotar dos cosas que comentó. Número uno, dice, si eres mujer, te vas a trabajar en el Ministerio de la Mujer. No va a haber uno por ahí que habrá dicho, solo mujer, a las mujeres, ¿no? Es por la sensibilidad y el conocimiento que hay sobre ellos. No es como poner a una mujer a trabajar en el Ministerio de Varones, ¿no? Cada uno tiene un área específica. Lo aclaro nomás por sensibilidades. Y número dos, me llama la atención también la palabra que te sientas cómodo. Y no solo, opino yo, tiene que ver con que me sienta como cómodo y tranquilo en hacerlo, sino en que siento que es lo que Dios me puso a hacer. Confortable, que te guste hacerlo. Exacto, ¿no? que te pasión, llamen, ¿no? Sí. Exacto. Sí, porque uno puede decir, pues yo me siento cómodo solo ofrendando, ¿no? Hay algo más que puedes, no eres solo recursos, ¿no? Sino que hay algo más que puedes estar haciendo. Y dicho esto, me llama la atención porque cuando Pablo está camino a Corinto, pues pasa por diferentes lugares. Uh-huh. O sea, en su segundo viaje misionero, que es en el que estamos como un poquito situados, Pablo fue obligado literalmente por el Espíritu Santo a ir a Europa. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Allí fue expulsado de Filipos, Hechos 16, 12 y 38 al 39. Luego de Tesalónica y de Berea. Uh-huh. Luego llega a Atenas. Y pues ya ahí se pone a predicar a los judíos en la sinagoga. Y me pongo a pensar a veces, es como, me mandan de misionero a mí, Brian, ¿no? Me mandan a Bolivia, por decir allí. Y pongo en Google Maps, ¿no? Pues iglesias adventistas en Bolivia. Y llego y le trato de predicar a los adventistas en Bolivia. Siento que de cierta manera es como, no demerito el servicio que puedo hacer en esa iglesia, pero Dios no me llamó a predicarle solo o específicamente solo a los de la iglesia, no, me voy de misionero porque voy a buscar a los de afuera. Uh-huh. Y de alguna u otra manera, pues creo que el Espíritu Santo redirige a Pablo en esa situación, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque los judíos, tras los elocuentes, prédicas que él daba, los judíos lo rechazan,
Y entonces él empieza a hablarle a la gente de la plaza, lo llaman al Areópago, que para los que no saben qué es el Areópago, era el lugar, pues vamos a mencionarle un poquito de la, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La mitología griega, sí. La mitología griega. Pues Ares era uno de los dioses, el dios de la guerra de los griegos, y entonces solo personas nobles, capaces podían expresarse allí. Era tan elocuente Pablo lo que decía que es invitado, él se pone a predicar ahí, es muy elocuente y solo algunos pocos aceptaron a Jesús. Bueno, ahora sí, deja Atenas y entonces Pablo fue a Corinto y es donde se junta con Priscila y Aquila y muchas historias que hemos visto para allá. ¿Por qué menciono esto? Porque Corinto, al ser una ciudad que hoy en día pues es Grecia, había divisiones, había inmoralidad, habían pleitos, confusión doctrinal, habían muchas cosas que hoy en el presente estamos viviendo, pero que Pablo se da cuenta que él necesita empezar a atender entre los gentiles. Entonces empieza, claro que entre los judíos había también este tipo de corrientes que ya estaban entrando y Pablo se pone a opinar y a sumar allí. ¿Qué similitud, analogía trayéndolo? Pero antes de eso, hay algo interesante que Pablo empieza a ver que había todos estos conflictos y pensaba que no era un terreno propicio para hacer el evangelismo. Sí. ¿No? Y entonces toma la decisión de irse. ¿Sí? Y es ahí donde aparece el texto de Hechos 18, 9 y 10, que es el texto de memoria, ¿no? Que dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en una visión nocturna, Jesús se le vuelve a aparecer y le da una visión, ¿no? Y le dice, no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo. ¿Sí? Y ahí el autor de la lección hace la similitud con Isaías capítulo 41, que dice, no temas, yo estoy contigo, ¿no? Una frase muy, muy parecida del mismo Señor. Aquel era Jehová, este es Jesús, que es el mismo, ¿sí? Y entonces dice, y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad, ¿no? Y es interesante porque a veces nosotros medimos, ¿sí?, los resultados de acuerdo a nuestra visión externa, ¿sí?, de la situación y de la gente, ¿no? Claro. Porque vemos que de pronto, todas estas personas están interesadas y de pronto tal vez avanzamos con el mensaje y ninguna persona o muy poquitos se convierten. Que nosotros a veces traducimos eso como en números. Fracaso. Claro. Porque es lo que sintió Pablo de primero, no tuve éxito, ¿no? Sí. Y es donde deriva lo que usted mencionaba en 1 Corintios 2:2, que él decide, yo no voy a predicar de esto, voy a hacer solo de Cristo Jesús, ¿no? Siempre me acuerdo un libro que leí en historia de la iglesia adventista allí en Sudamérica, que en una campaña que se hizo en una ciudad, la ciudad de Formosa en Argentina, hubo un predicador, una campaña de evangelismo, como se hacían antes, que eran de 3-4 meses de predicación todas las noches, ¿no? Y fue un lugar muy, muy, muy difícil que se bautizó una sola persona en esa campaña. Un fracaso total por la inversión que se había hecho, por el dinero que se había hecho, ¿no? Y acortando la historia, ese que se bautizó, se bautizó de joven, se convierte, empieza a estudiar la Biblia, se bautiza, se va a estudiar teología después al tiempo y llega a ser uno de los grandes predicadores que dio Sudamérica para todo el mundo. Ese solo que se bautizó. Entonces, ¿cuán medibles son los resultados? Nosotros los medimos aquí a la corta distancia. Decir, bautizamos 2 personas, bautizamos 200 personas, lo medimos aquí. Pero la medición que el reino de los cielos hace va mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a considerar, ¿no? Entonces, ese es el hecho de que nosotros dejemos todo esto en las manos del Espíritu Santo. Y los resultados que queden en las manos del Espíritu. Nosotros no somos llamados a ser resultadistas, aunque muchas veces humanamente lo hacemos, ¿no? Decir, nosotros somos llamados a predicar, nosotros somos llamados a ser evangelistas en el lugar donde el Señor nos ha puesto, a tener un target, un grupo. Es decir, si tú eres bueno haciendo evangelismo con los niños, adelante con eso. Si tú eres bueno haciendo evangelismo con los jóvenes, adelante con eso. Si tú eres bueno trabajando, dando estudios bíblicos en grupos pequeños, adelante con eso.
Si eres bueno dando estudios bíblicos en las prisiones, adelante. Ahora, tenemos que encontrar un grupo, ¿no? Como tú decías, no decir, no, yo no tengo absolutamente ningún don en este sentido. No, el Señor te ha dado don y hemos sido llamados para eso. Y el hecho de que nosotros estemos en la iglesia no es solamente para nuestra salvación, sino para ser canales de bendición a otras personas también, ¿no? Definitivamente comparto la idea que usted plantea y creo que es un llamado directo para también volver atractivo el mensaje de Cristo. Porque en la misma transición de Atenas a Corinto, pues las estrategias que utilizó Pablo son de llamar la atención, ¿no? O sea, no solo se quedó como ellos lo predican de esta manera de donde yo vengo, así lo observé de Pedro y de todos ellos, ¿no? Sino que él dice, no, me tengo que ir adaptando. Tengo que hacer lo que pueda con lo que Dios me está dando en ese momento, ¿no? Sí. Y entonces y es diferente la estrategia. Sí, completamente diferente. Y muchas veces eso, a lo mejor estamos haciendo un como subtema de lo que veníamos platicando, pero eso pasa hoy en nuestros días. Hoy pasa en nuestros días porque viene cierto pastor que predica de cierta manera más ilustrativo, incluso muchos dicen más show o algo así, pero la gente es más visual y lo entiende de esa manera el mensaje que Dios tiene para ellos. Entonces, hay mensajes que son directos para ciertas personas. A lo mejor a mí no me va a gustar, a mí no me va a ser atractivo o atrayente, pero eventualmente el Espíritu Santo va a plantar una semilla ahí para luego poder germinar. Entonces, son cosas que nosotros podemos de manera práctica aprender de nuestra escuela sabática el día de hoy. Poniendo un poco más del contexto geopolítico y social de Corinto. Corinto, pues en el año 146 a.C. fue arrasada por Roma. O sea, la conquistaron, la devastaron, la dejaron inservible. Luego, 100 años después, viene Julio César, envió una colonia de veteranos, son hombres libres, entonces empiezan a reconstruirla. 2 años después, agarra fuerza y entonces es cuando allí, años después, Pablo ya la visita y esta ya es una ruta comercial, un centro comercial importante. Entonces, eso se da cuenta Pablo, que también es una bandera de entrada. Él ¿qué hacías? Era construir carpas, arreglar carpas. Entonces se da cuenta que a través de eso puede llegar también a la gente. Entonces, y que el evangelio se disemine de otra manera, ¿no? Porque como era un puerto, tenía conexiones internacionales. ¿no? Entonces lo que a él le llegaba, lo que él producía o compartía, podía llevar a otras partes. Lo cual me trae a la mente, no lo tenía aquí en mis notas, pero la manera en la que, no sé si sabía la manera en la que el adventismo llegó a México. No sé si hay una historia por ahí que, bueno, al menos a mí me contaron y están en los librillos, que antes de que mandaran los primeros, ¿cómo se llama? Misioneros, los escritos de señales de los últimos tiempos de Jaime White, que los hacían los boletines, por alguna razón terminaron en envolturas de pan y tortillas en México. Y hubo una familia que abre la envoltura, lo envolvían en este tipo de boletines y se da cuenta de parte de la dirección, compran otro y se dan cuenta de que estaba la otra parte ahí, mandan una carta y entonces es como logran contactar pues a la casa publicadora de los White, y fue de esa manera que el evangelio entra a México extraoficialmente. A partir de eso, lo que producen las tortillas. El poder de las tortillas, ¿no? De harina. ¿Cuántas tortillas te comes al día? No. Entonces ya de manera extraoficial empiezan a compartir cartas, les envían varios boletines, porque México pues venía de toda la conquista, ¿no? Venía la revolución, el catolicismo estaba al tope y era técnicamente prohibido hablar de otra religión en México. Entonces fue a través de esto que fue preparando el camino para cuando ahora sí vino el misionero, pues pudo contactar. Interesante las maneras en las que el Espíritu Santo se mueve, ¿no? Pablo estaba siendo utilizado para llegar a Corinto a tal grado que tenemos 2 cartas de Corintios que podemos nosotros analizar en esta escuela sabática. Entonces, ¿qué problemas habían ahí? Lo estuvimos mencionando de inicio. Sin embargo, lo podemos resumir en 2: idolatría y problemas sexuales. Es la inmoralidad sexual, era lo que se topaba ahí, ¿no? Llenaba la ciudad, la cultura estaba completamente permeada de esto, y gran parte de los mensajes de Pablo a los corintios, pues intenta erradicarlos, estos problemas, pues porque se estaban ya metiendo a la iglesia, porque una cosa así dices, vivo en medio de eso, no, eso ya estaba dentro de la iglesia, ¿no? Claro. Entonces llega Pablo, los judíos de Corinto rechazan ese mensaje, pues algo les habrá tocado, ¿no? Alguna fibra personal por ahí.
Y ahí es donde quiero detener ahorita el recuento de la historia. ¿Qué hubiera hecho, pastor? Esto a lo mejor va a ser un poco personal, usted decide cómo encaminarlo. Lo mandan a Central del Valle. ¿Okay? Hace 8 años que está por aquí, 7. 7 años que está por aquí. Y que entonces la iglesia local lo rechaza y no quiere que usted los dirija o no quiere que usted les lidere como pastor. Y es más, ni se presente a la iglesia, váyase de acá. ¿Qué hubiera hecho usted? Una hipótesis. Sí. Yo creo que una de las cosas, o sea, respondiendo en base a lo que Pablo también estaba, hay ciertos momentos donde podemos llegar a tener como desánimo, ¿no? Y no está mal el desánimo. Claro. A ver, Pablo lo tuvo aquí al punto de querer irse, ¿sí? Jesús mismo le dijo a su padre, si es posible, puedo hacer otra cosa, ¿no? Uh-huh. Cuando Jesús miraba a Jerusalén, por ejemplo, lloraba por el rechazo, ¿no? Y una de las cosas que siempre yo personalmente lo considero como tal es no sentir que el rechazo es hacia mí, hacia mi persona, sino que el rechazo es hacia el mensaje. ¿Sí? Yo, si predico el mensaje, que yo considero que el Señor me está llamando a predicar, el rechazo no va a ser para mí, aunque de pronto no me gusta lo que está diciendo. ¿Sí? Hay gente que de pronto... Sí, porque es lo que la gente está viendo, lo están viendo usted, claro, físicamente. Tiene todo el derecho, tiene todo el derecho de decir, no, pastor, mira, no me gusta lo que estás predicando porque, bueno, no hay problema, tienes todo el derecho. Uh-huh. Decir, cuando uno se aferra a la palabra, decir, estás yendo en contra o te estás oponiendo a la palabra. Ahora, si yo empiezo a predicar mis propias ideas, ¿sí? Y desviándome de la palabra, entonces el rechazo va a ser hacia mí, ¿sí? Hacia mi persona, por decir, yo estoy predicando, estoy saliendo de lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces el mensaje de la palabra es ciertamente incómodo, ¿sí? Uh-huh. A Jesús lo querían matar porque predicaba un mensaje incómodo. Claro. A Pablo lo apedrearon por un mensaje incómodo. Lo insultaron, hablaron mal de él. Hablaban mal de él, aquí blasfemaron. Exacto. Dijeron mentiras y es interesante que ese concepto de la palabra blasfemia no es solamente mentira, sino que es para desacreditar a tu persona. Es decir, yo desacredito tu persona porque no me gusta el mensaje que estás dando. Entonces, yo siempre lo tomé por ese lado. Decir, bueno, yo predico el mensaje, predico lo que la palabra de Dios dice. Puede no gustar el mensaje, claro. Porque ahora, si yo predico siempre flores y rosa y rositas y flores, y todo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Entonces, Jesús mismo dijo, ¿no? Cuidado si la gente todo el tiempo habla bien de ti, ¿no? Por encajar o porque me amen, ¿no? Dios nos ha dado una misión y nos ha mandado a decir las cosas con verdad. Nuestra misión es esa, ¿no? Es claro. Predicar el mensaje, que las personas salgan de su condición y de situación de tibieza, de cierta comodidad también, y decir el mensaje, esta es la preparación que tenemos que tener. Claro. Y como digo, siempre, muchas veces ese mensaje incomoda, ¿no? Pero decir, yo siempre lo sentí así, y decir, no es contra mí, es contra el mensaje. Y simplemente sigo cumpliendo mi misión, y el que esté feliz, bien, y el que no esté feliz, bien también por él. Good for you, dice. Good for you. Ya para ir aterrizando el tema de esta semana, me gustaría compartir un poquito. Tuve una experiencia un poquito similar. No voy a decir dónde ni cuándo, pero años atrás tuve la oportunidad de llegar a una iglesia que es como comunitaria, ¿no? 2, 3 familias nada más. Venía yo recién graduado de la facultad y me dijeron, no, pues vas a ser nuestro obrero bíblico, te ofrecemos una paga, etcétera. Conseguí yo trabajo como contador, gracias a Dios me puso en ese trabajo. Y cuando estuve ahí la primera vez, miel sobre hojuelas, la primera vez, ¿no? Así como que de inicio. Sin embargo, cuando fue la junta ya para tomar decisiones, hacer el plan, firmar y toda la cuestión, una noche antes Dios me dio la impresión en el corazón y mientras descansaba, que no aceptara el pago por mis servicios de obrero bíblico.
Y él dice, ay Dios, pero pues sí está bien caro todo por acá. ¿De qué ¿Por qué vivo? no Ajá, gracias a Dios había obtenido un trabajo que igual iba a estar un poquito tablas, pero dijera, o sea, puedo estar un poquito mejor, ¿no? Porque no voy a ser empleado de la conferencia ni nada, es por mi cuenta. Y es como tener 2 full time, ¿no? 2 trabajos de tiempo completo. Entonces dije, bueno, pues no sé por qué, pero va. El día siguiente en la mañana, ya cuando me integro a la iglesia, la junta era en la tarde, entendí por qué. Porque ya de cierta manera pues detecté que habían 2, 3 familias, 2, 3 personas que controlaban la iglesia y pues de cierta manera aceptaron dinero por parte de la iglesia, se podía sentir que ellos iban a tener control sobre mí, sobre mis decisiones, sobre el cómo tratar de modificar el criterio de acción, las cosas que podíamos hacer. Y se los dije en la junta, sin tomar nada personal, les dije, voy a rechazar el pago, voy a hacer sobrero bíblico de manera gratuita, porque la razón es que si yo recibo este dinero, no quiero que ningún hermano, que eran 2, 3 que eran los que aportaban más, pudieran sentirse el derecho de tratar de modificar o cambiar lo que el Señor quiere hacer a través de mí. Entonces, a la larga, pues fue como encontronazo con encontronazo. En el trabajo donde estaba, habían compañeros que se venían a la iglesia, conocían a la iglesia y, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es que pastor? ¿Cómo que contador? ¿No? Y Dios fue una enorme bendición con los muchachos también ahí y todo fue bonito. Sin embargo, pues la relación al final, pues entendí que no iba yo a disfrutar los cambios que se habían estado trabajando en ese tiempo, sino que el proceso había terminado en ese lugar y le dije a Dios, ¿sabes qué? Si mi momento aquí ha terminado, sácame de raíz, corta todo porque no puedo permanecer aquí. Soy demasiado terco o determinado, si lo queremos decir bonito, como para yo seguirme esforzando si tú no me quieres acá. Y a los 2 días todo se acabó. O sea, todo, mi trabajo, mis relaciones, todo así, trácatelas, todo. Y dije, dolió, lloro como hijo de Dios, pero entendí. Y fue donde fui bajando y Dios me mandó hasta aquí, a Central del Valle, ¿no? Sí, Bajaste. Bajé, lo voy a dejar ahí para evitar la Sí. ubicación demográfica, ¿no? Bajé y gloria a Dios terminé por acá. Entonces, a veces pasa eso. Hoy volteo a veo las redes sociales de la iglesia, hoy proponía en su momento un podcast, ciertos videos con los chicos, hoy lo están haciendo, le están dando liderazgo como ancianos de iglesia, jóvenes de 28, 30 años, hay uno de 17, hay un discipulado, está esta innovación tecnológica, esta atención a los deportes, etcétera, cosas que en su momento luchamos y hoy gloria a Dios porque está ahí. Entonces, también el ministerio que Dios nos da es de procesos y es darle el tiempo a las cosas que puedan suceder y que Dios pueda realizar, ¿no? Y Dios te lo muestra, Dios se revela. Sí. Dice Hechos 18, 9 y 10, y con esto mi parte la aterrizo y me gustaría que usted concluya, pastor. El Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay gente que quiere escuchar de Dios. A lo mejor la iglesia, nuestros miembros no querrán escuchar ciertas cosas, pero hay pueblo de Dios que sí lo quiere escuchar y hay gente allá afuera que lo está escuchando. Así que gloria a Dios por eso y que Dios nos utilice a todos en los ministerios que Dios nos ha llamado. Pastor. Sí. Elena White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 184, ella comenta esto y dice que Pablo cuando predica allí en Corinto, dice que comienza a hacer un plan diferente a lo que él estaba acostumbrado, ¿no? Si algo tenía Pablo era fácilmente adaptable, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos aprender también, decir, a veces queremos ir con el mismo plan que hemos hecho durante toda la vida, ¿sí? Seguir haciéndolo ahora, ¿no? Decir, no, porque allá en mi país, en mi lugar, siempre digo esto, dice, cuando yo vivía allá en Cozacoalco, ¿no? Me dice un hermano, me dijo una vez. Tangamandapio, dijimos. Sí, ahí está. Como el cartero del Chavo, ¿no? De paso, existe ese pueblo. Sí, existe. Existe. No es un invento, ¿no? Y entonces, cuando vivía allá en tal o cual lugar, hacíamos de esa manera, ¿no? Los lugares cambian, ¿sí? La gente es diferente,
los tiempos son diferentes, las generaciones son diferentes, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos la sabiduría del Señor para poder adaptarnos a eso. Y algo que tenía Pablo era fácilmente adaptable a todo esto, y el Señor se lo iba mostrando. Y entonces él dice resolvió evitar, dice Elena White aquí en la página 184, resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados, ¿no? Si algo tenía esa iglesia, era una iglesia bien complicada. Todas estas cosas que circundaban a la iglesia, todo esto que tú decías, las cuestiones sexuales, las cuestiones de la idolatría, las cuestiones de cómo estaba establecido la adoración a ciertos dioses paganos, así, permeaba o influenciaba demasiado a la iglesia local, ¿no? Porque ellos estaban dentro de eso. Recuerden que cuando nosotros pensamos en iglesia, no eran iglesia de 1000 miembros, 500 miembros, eran iglesia tal vez de 50, 60 miembros. Entonces esas personas, a veces menos, 30 personas. Pablo estuvo durante 1 año y medio allí predicando en este lugar. ¿Dónde comenzó? Comenzó con la sinagoga. ¿Quién se bautizó? El responsable de la sinagoga. ¿Quién era el responsable? No era el sacerdote, no era el rabino allí, sino que el que cuidaba de la sinagoga era como el que lideraba la liturgia, ¿no? Hoy podríamos decir como el stage manager, una cosa así. El que coordinaba la liturgia de la sinagoga es el que se bautiza. Y entonces Pablo va usando diferentes métodos. Pero el método principal que a mí me llama la atención es lo que se menciona así en 1 Corintios capítulo 2, dice, y no saber, dice, entre los corintios él dice, no saber sino a Cristo y a este solamente crucificado, ¿no? Cuando nosotros centramos nuestros métodos, que pueden ser variables, de acuerdo a las generaciones, de acuerdo si es más joven, si es más niño, si es más adulto, si es un matrimonio, si, por ejemplo, yo estoy trabajando con matrimonios, dándole estudios bíblicos, pero paralelamente trabajamos con consejería matrimonial también, que no lo haría con otra persona diferente, porque son realidades, son necesidades diferentes. Pero algo que debe ser central es predicar a Jesucristo y a Jesucristo crucificado, la cruz de Jesús debe ser el centro de nuestro mensaje. Pablo tuvo cierto éxito, dice, pero dudaba de la conveniencia de edificar una iglesia con el material que allí había encontrado, o sea, con la gente, ¿no? Pues decía, esta gente está andando por malos caminos, esta gente tiene inmoralidad sexual, esta gente son idólatras. Hoy podríamos decir, esta gente es tóxica, no lo puedo, ¿no? Pero el Señor viene y le da un mensaje y le dice, quédate porque aquí hay mucho pueblo mío, ¿no? El pueblo mío aquí es muy grande, ¿no? Y él comienza a predicar ahí y se da cuenta que él se había equivocado en la apreciación personal o exterior que había hecho, porque nosotros hacemos apreciaciones externas, ¿no? Nosotros vemos y decimos, esta persona sí es espiritual. ¿Por qué? Porque hace tal o cual cosa, pero no conocemos el corazón allá adentro. Claro. Y tal vez nos podemos llevar, y nos llevamos muchas veces muchos chascos, ¿no? Porque tal vez vamos a la prisión y vemos a la gente ahí con ciertas características y decimos, no, no sería un buen hijo de Dios, ¿no? Pero sin embargo tiene un corazón mucho más sincero que otros, ¿no? Mientras contemplaba la posibilidad de abandonar la ciudad, dice, el Señor se le apareció en una visión nocturna y le dijo, no temas, sino habla porque tengo mucho pueblo en esta ciudad, ¿no? Y entonces podemos decir allí, termina diciendo Elena de White allí, dice, una gran iglesia se inscribió bajo la bandera de Jesucristo. Wow. Esos son los grandes resultados que el Señor tiene para nosotros. Dejemos todo eso en las manos de Él. Dejemos los planes en las manos de Él. Dejemos que Él nos guíe a cuál es la mejor estrategia, el mejor camino que debemos tomar. Y no nos quedemos con que siempre hice esto, siempre hicimos esto, ¿no? A veces necesitamos renovarnos, ¿no? en los planes y en los procesos también, ¿no? Muchas gracias por compartir, muchas gracias a ustedes, nuestra audiencia digital, por escuchar este podcast y compartirlo con sus amistades, con su familia, para que más gente pueda conocer la verdad de Jesucristo. Que Dios me los bendiga mucho. Si hay algún comentario que nos quieran dejar, compártanlo en las cajitas de acá abajo y trataremos de darle la respuesta con el paso de los días. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.